Viendo a Gabriela Fulco, ella es presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, del INISA. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un testimonio que lo dice todo, ¿no? Sí. Esas palabras, nunca les dieron una caricia, nunca les dieron un abrazo, nunca les dijeron te estuve esperando para hacer una actividad, un ejercicio. Te he leído también y te he escuchado en algunas declaraciones que has hecho a otros medios decir que muchos de los chicos que están allí internados de repente manejan 20 palabras, no llegan algunos a 30 palabras, que incluso algunos que se comunican a través de sonidos guturales, que cuando uno piensa en un adolescente con esas características, piensa que es la capacidad de comunicación que tiene un niño de 2 años y medio. Exacto. ¿Cuáles son las posibilidades reales de rehabilitación para un niño, un adolescente de esas características? Bueno, yo primero agradecerles que la producción visitó uno de nuestros centros, que no es muy habitual. Y justamente, yo digo, las imágenes valen más que 1000 palabras, como se dice siempre, ¿no? Nosotros apostamos a la rehabilitación en este periodo de tiempo. Para eso estamos reconstruyendo un sistema que se creó en diciembre del 2015 porque era un servicio desconcentrado del INAU y se transformó en un servicio descentralizado del INAU. Así que estamos desde el 2015 en este proceso de cambio, de refundación de todo un sistema. Y por supuesto que apostando siempre a la rehabilitación, que es posible, por supuesto. Lo que siempre marcamos es que estamos con una población compleja. ¿En qué sentido? En que son adolescentes que están en este periodo tan difícil de la vida, de transformaciones, de cambios, pero que vienen con un plus negativo, que es el haber transitado primera infancia y segunda infancia con procesos de victimización tempranos. O sea, la mayoría vienen de situaciones de violencia familiar y de violencia social. Y arrastrar eso y sumar a la etapa de transformaciones de la adolescencia es lo que complejiza tanto el área de atención como que también está enraizado en las causas del delito, ¿no? ¿Qué de la quiere comisión. decir violencia social? Para que la Bueno, gente entienda. a ver, de esto hay muchos estudios que hemos hecho en Uruguay y en otros países también. Los procesos de victimización tempranos desde el punto de vista de la ciencia victimológica, porque acá en el enfoque a la aproximación de los jóvenes hay que darle una mirada criminológica, en tanto hay un delito y una justicia que opera en función del delito cometido, pero también esta mirada victimológica para entender las causas de ese delito y las inconductas. Por lo tanto, las investigaciones lo que nos han arrojado consecuentemente a lo largo del tiempo, y hoy siguen también dándonos los mismos datos, es que hay dos grandes situaciones que son como dos grandes bolsones, ¿no? El bolsón de la violencia familiar, donde tenemos el maltrato físico, el maltrato emocional, el abuso sexual, el abandono, etcétera, etcétera, que hoy está, por suerte, en el tapete y se está trabajando mucho más en la prevención y en la atención de la violencia familiar, y vaya si será importante para detener precozmente este tipo de situaciones, poder incidir y que estos chicos después no evolucionen negativamente. Y por el otro lado, el bolsón de la violencia social, que tiene que ver con la pobreza, la marginación, la situación de calle, el trabajo infantil, en fin, situaciones donde tempranamente el niño toma contacto con una realidad que debería estar ausente en ese desarrollo, claro, ¿no? Que es la etapa de la inocencia, primera infancia, segunda infancia, hasta los 12 años, digamos, que empieza la pubertad y que a partir de los 13 ya pueden ser imputables de un delito e ingresar a un sistema de privación de libertad, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, adulto o menor. Pero bueno, tenemos... Ahora, veíamos este centro y realmente llama la atención por lo bueno, ¿no? Se veía un lugar muy amable, digamos, amigable con quien vive ahí, los profesores muy dispuestos y demás. ¿Esto es lo común en el INISA? ¿Estos centros? En ese proceso estamos, ¿no? ¿O ese es como el... No. Hay centros... El referente... ¿O la oveja negra? Hay un lado B, digamos. No. Este es el centro de cautelares, de primer ingreso. Todavía no están sentenciados, recae presunción de inocencia sobre todos los que están allí, que hoy día son un promedio de 74 aproximadamente, la cifra varía. Acá es donde está el chico que está involucrado en el caso del niño de Inti. Nosotros por razones de seguridad no damos ese tipo de información en caso tan sensible, claro, pero no, para lo que ha sido, en principio es el centro de ingreso de los cautelares, en general. ¿Este es el único o hay varios en el país? Tenemos varios, no en el país sino en Montevideo. Tenemos el centro de ingreso y permanencia para menores de 13 a 15,
que de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia deben estar separados de los de 16 y más también. Tenemos el Centro de Ingreso Femenino también, que hoy día tenemos, como les comentaba hace un rato, solamente 10 jóvenes sí, recluidas. Porque es increíble, la población masculina es mucho mayor que siempre, mayor. Sí, tradicionalmente. 10 chiquilinas contra 300 y pico de un promedio de 300 jóvenes, sí. Y luego tenemos que es el de mayores de 15, que ya abarca de los 16 en adelante, por eso son varios lugares. Fulco, hace un tiempo salió publicado en el suplemento Que Pasa el caso de Jonathan, un chiquilín de 13 años que sufría distintos tipos de maltratos. A partir de ahí se implementó la tolerancia cero por parte de su dirección. ¿Le parece si en el próximo bloque hablábamos de eso? Sí, cómo no. Ya venimos. Y antes de la pausa estábamos hablando del caso de Jonathan, que se conoció en el suplemento Que Pasa, este muchacho que estuvo internado 13 meses en un centro de Liniza. Él contó que sufrió distintos casos de maltrato, hablaba de, por ejemplo, las camas sin sábanas, baños tapados, también alguna que otra agresión. ¿Hay maltrato dentro de los centros de Liniza? No, justamente. El país ha sido reiteradamente señalado por las características históricas que ha tenido esta institución en cuanto a bajas condiciones de dignidad y de trato digno para los jóvenes, ¿no? Nosotros empezamos esta administración con un principio que es tolerancia cero a toda forma de violencia o maltrato a adolescentes y los niños que tenemos en el sistema. Esto no solamente porque lo creemos, sino porque así debe ser, porque hemos firmado sendas convenciones y tratados de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos. Así que ese es nuestro principio rector y todo se organiza en función de eso, el cotidiano, el trato directo, la seguridad, en fin, todo absolutamente. La transformación esta también llevó a un enfrentamiento duro con el sindicato, con José Lo López particularmente, y estuviste muy firme, pero ¿cómo fue y cómo es ahora también cambiar una cultura que de repente iba para otro lado y no tenía absolutamente nada que ver? Desde que llegaste vos, vamos para otro lado. A ver, justamente porque entramos con estos principios, con esta seguridad y también con equipos de gente especializados y empezamos a hacer capacitación desde el primer mes de trabajo nuestro en forma continua. Nosotros apostamos mucho a la formación continua en todas las áreas. Y la formación continua tiene un eje que es los derechos humanos y cómo se organiza la vida de los jóvenes, cómo se organiza la administración, la visita a la familia, cambiamos protocolos de seguridad, de visita, de distintas intervenciones y bueno, todo eso ha hecho y sobre todo dotamos de contenido a la privación de libertad, que es lo más importante. Entonces los jóvenes hoy día tienen un contenido, un cotidiano plagado de actividades como ustedes han visto acá y si el jueves nos acompañan al centro, a uno de los centros de la Colonia Berro, que va a haber un gran festejo, que van a participar las familias, van a encontrar exactamente lo mismo. Obviamente que esto llevó a reiteradas denuncias, a reiteradas investigaciones administrativas y sumarios, donde, las personas que estuvieron halladas culpables, digamos, de incurrir en actos que van contrarios a la dignidad humana, tuvieron la sanción correspondiente, ¿no? O sea, que maltratos hubo. Maltratos hubo, sí. Yo diría que en esta administración se terminaron. Yo puedo asegurar ¿Usted puede hoy, asegurar que en esta administración sí. no hay maltratos? Que no hay ningún tipo de maltrato físico. El maltrato psicológico a veces es más difícil de controlar porque un buenos días no dicho y en su lugar se expresa otra cosa quizás, ¿no? Por la persona que llega, porque no está totalmente compenetrada con la función y con su tarea en sí, que en definitiva se convierte en un adulto para que ese joven se identifique positivamente con él y tiene que tener un porte, una prestancia, un vocabulario y un montón de cosas que hacen a la posibilidad de que el otro se identifique. Sí, es más difícil demostrar que si alguien aparece con un hematoma, por ejemplo. Eso es más
incontrolable. Exactamente. Pero cuando pasa, estamos siempre alertas y siempre estamos en permanente capacitación, que es lo importante. Y creo que también la creación de la figura del delegado, que es algo nuevo que nosotros instauramos. Todos los módulos y los centros tienen un delegado elegido en una campaña que ellos hacen electoral para ser elegidos y propuestos para esa función. Son los que, bueno, regularmente después se reúnen con nosotros, con el directorio, que está, aprovecho para decir, está integrado también por la compañera asistente social Betty Policari y por el señor Álvaro Viviano. Y bueno, y en esa instancia ellos tienen posibilidad de traer la voz de sus compañeros en lo que sea, iniciativas, proyectos, quejas, lo que fuera. Así también como tienen la misma posibilidad en las juntas de tratamiento que inauguramos también en este periodo de cada centro, que se reúne regularmente para estudiar el caso de cada joven y para desarrollar su proyecto de vida. Recién hablabas de la colonia Berro y ese es un lugar que ha estado como bastante en el foco porque es como el lugar donde no están los más peligrosos, donde históricamente era como más complicado locativamente y desde todo punto de vista. Sí. ¿Cómo es un día a día en los centros? ¿Es todos los días y en todos los centros igual? O sea, ¿cómo viven los adolescentes? ¿Qué hacen? ¿Cómo es un día a día? A ver, nosotros decimos que comen muy bien, comen muy bien. La educación es el centro de todas las actividades, ¿verdad? Porque ellos están en una etapa, la adolescencia, de 13 a 18 años, tenemos mayores también de 18 años, pero que para cualquier joven es una etapa de estudio, tienen que estar estudiando secundaria, al liceo. Por suerte, la mayoría de nuestros jóvenes que ingresan a INICE son escasos los que no han culminado la escuela. Por lo tanto, nosotros lo insertamos en el sistema educativo y hoy... ¿Es obligatorio? ¿Ellos tienen que estudiar? Es obligatorio. ¿Van o vienen los docentes? Es obligatorio. No, vienen a INISA. Sí, es parte un poco de lo que mostró el video, ¿no? Que en la tarde funcionan también otros grupos. Alrededor de la educación se organizan distintas actividades que también tienen que ver con la edad que están transitando, el deporte, la cultura, la recreación, salen también de las iniciativas de ellos, de lo que quieren hacer, y nosotros tratamos de poner una minuta bastante amplia de oportunidades para que elijan estas otras alternativas que rodean a la educación formal. Y bueno, así se organiza un cotidiano entre las 8 de la mañana y las 6, 7 de la tarde aproximadamente. O sea, están siempre como fuera, ¿son celdas o son habitaciones? Como... Bueno, depende. A mí me gustaría llamarle habitaciones. En cuanto a la estructura edilicia, no todas tienen esas características. No todas son iguales, pero estamos caminando a la construcción de un nuevo campus educativo que va a ser justamente en otro apartado de la colonia Berro, que tiene 220 hectáreas, que nos va a permitir terminar de cerrar las viejas construcciones del 1900. Y en este momento, ¿cuántos chicos hay por habitación? 2, en general 2, a veces 3. Pero en general 2, que es un número ideal. Gabriela, sí. Bueno, estás marcando como todo un proyecto y un trabajo tendiente a que esa persona se rehabilite, se reinserte y vuelva a tener una vida como todos esperamos que tenga, ¿no? Sí. Lo más normal posible. Con 5 años, ¿eso se logra? ¿Es posible? Sí, porque estamos en una etapa de mucho cambio, justamente es la etapa de adolescencia, 5 años vale por 10 años prácticamente, no se olviden que es privación de libertad. En la medida que ellos van haciendo una progresión positiva en el sistema, pueden aplicar para una medida sustitutiva. Si aplican para una medida sustitutiva externa, son seguidos por otro servicio nuestro que organiza otro plan con la familia, con el liceo de la zona, con otras actividades, con lo que necesite, terapia, lo que fuera, pero ya en comunidad. Tenemos otro tipo de régimen que es el de semilibertad, donde están 8 horas afuera también con un plan de estudio y actividades, y el resto del tiempo nosotros complementamos con actividades adentro. En fin, de ese sistema de semilibertad nos contabas que tu plan es como que se modifique un poco. ¿En qué sentido? Sí, nosotros queremos plantear que a la semilibertad se llegue después de un proceso positivo de adaptación al sistema y realmente para ganarse un paso previo a la salida definitiva. De todas maneras, claro, que sea simbólico, que sea algo no sí, que es como se lo pueda preparatorio, agarrar, pero todavía controlado desde la institución y también en el afuera. Tenemos también un número importante de jóvenes, que son aproximadamente unos 183, que están con medidas no privativas de libertad.
En eso hemos avanzado mucho también porque instauramos un modelo nuevo de trabajo a nivel nacional, o sea que tanto el INAU, que se ocupa de las medidas no privativas en el interior del país, va a aplicar el modelo y las organizaciones en convenio con nosotros también. Eso es un paso importante porque antes cada uno hacía un modelo de privación de medidas no privativas. Hoy día, con el apoyo de UNICEF y una experta extranjera, un año entero de trabajo, que fue el 2017, pudimos llegar a este consenso con jueces, con fiscales, con abogados defensores, y es un paso cualitativo también que da el país en cuanto a la institucionalización y el cumplimiento de las penas. Digamos, están todos alineados, trabajan de la misma manera. Estamos todos alineados, eso es muy importante como paso cualitativo. Ahora, Fulco, estamos conociendo, digamos, esta parte de la historia, pero también hay un montón de gente que ha sufrido de inseguridad por parte de personas menores, y que de repente está mirando el programa y le choca un poco todo esto, ¿no? Ajá. Dice a mi marido, a mi mujer, no importa, lo robaron, a mi hijo lo robaron, lo mataron. Y hay todos estos cuidados especiales para esta gente que cometió ese delito. Y es nuestro deber como Estado, ¿no? Tratar de recuperar a estos jóvenes, y también hay una como que hay más preocupación por los derechos humanos de quienes están privados de libertad que por la gente que camina en la calle y quizás le pegan un tiro. A ver, yo creo que también hay una percepción ciudadana de que la criminalidad está focalizada en los menores de 18 años. Y si ustedes ven las cifras que acabamos de mostrar, tenemos hoy en el sistema 303 jóvenes privados de libertad, y en el sistema adulto hay un promedio de 11.000. Entonces, también hay algo que está pasando a nivel social para pensar que toda la criminalidad del país y la inseguridad la provocan los menores de edad, y no es así. También los menores de edad son usados a veces, ¿no?, para cometer los delitos. Y si son usados, están con nosotros. Por lo tanto, pero el número es ese, la estadística es bien clara en ese sentido. Entonces, tenemos un puñado de jóvenes que hay que volver a mirar estos procesos por los cuales han pasado durante su infancia y adolescencia, a los cuales no se pudo llegar a tiempo para intervenir y cortar esos ciclos de violencia intergeneracional, ya sea familiar o ya sea social, y que no pudieron ser rescatados, y que luego la coyuntura de la vida y distintas circunstancias hacen que lleguen a la comisión de un delito. ¿El asesino de Inti tiene rehabilitación? Bueno, todavía estamos hablando de una presunción de inocencia. Cuando esté sentenciado vamos a hablar de eso, pero en este momento todos los cautelares tienen presunción de inocencia. El caso no está laudado a nivel de la justicia, hay 150 días para esperar que esto se defina, desde el momento que la persona es procesada o se define una medida cautelar. Así que, bueno, veremos, y veremos cuál es la medida que se impone también, y cuál va a ser el plan de rehabilitación que nosotros diseñemos para la persona que sea. Entre los que sí tienen sentencia, ¿todos se pueden rehabilitar? Bueno, nosotros tenemos muchas situaciones que por estos mismos procesos de victimización tempranos tienen cuadros psicopatológicos graves. Tenemos un promedio de 60 jóvenes que tienen problemas psiquiátricos. Estos jóvenes están más tiempo internados en clínicas psiquiátricas que con nosotros. Entonces, cuando uno diseña un plan de trabajo con ellos, hay una crisis por la patología que portan. Obviamente todo el mundo está atendido desde el punto de vista de la psiquiatría y la medicación correspondiente, pero las crisis suceden igual y requiere una internación. Entonces nosotros ahí hablamos de pronósticos reservados, porque estos jóvenes, más que nadie, va a haber que acompañarlos a su salida. Por lo general hay familias para atrás. Eso, en la mayoría, ¿se trabaja sí, con las familias? Sí, se trabaja muchísimo. En la mayoría sí, pero muchos son abandonados cuando ingresan a reclusión, lo cual recrudece la situación del joven que queda solo también, ¿no? Porque en el después no hay nadie. Porque en el después no hay nadie. ¿Y qué pasa con los hermanos menores, los que tienen como antecedente ese hermano mayor que delinquió? Bueno, ¿cómo se trabaja con eso? Porque ahí, tal vez es tu referente. Siempre el mayor es el que te da el ejemplo, el espejo en el que te mirás, ¿no? Ahí es importante que las políticas de Estado intervengan precozmente. Volvemos al mismo punto, ¿no? Seguro. Llegar a tiempo. Sobre todo a estos jóvenes, a estos niños que de alguna manera son víctimas secundarias
del delito que cometió alguien en la familia, sea un mayor o sea un hermano mayor de 13 años, ¿no? Sí. Por toda la repercusión que eso tiene a nivel familiar. Entonces hay que tratar de llegar a tiempo a esos Gabriela, chicos. Y vos decías algo que creo que todos compartimos, y que lo decía recién, que estos jóvenes están siendo utilizados como sicarios y que después los descartan porque son los testigos de hechos delictivos, ¿no? ¿Dónde aprende esa gente? ¿Dónde aprenden esos niños a usar armas, por ejemplo? Para después cometer todos estos actos. En los contextos donde están, que son fácilmente reclutables por el crimen organizado y por su situación de vulnerabilidad, básicamente, ¿no? Cuando el contexto familiar es disfuncional, cuando hay situación de calle, cuando hay consumo de droga de por medio, están a la deriva. Entonces son fácilmente captables para la comisión de cualquier delito por muy poca plata. Por muy poca plata. El nuevo Código del Proceso Penal, que empezó a funcionar el año pasado, tiene una de las debilidades que se le ve justamente que, sobre todo con los menores, pasa mucho eso, que entran a un juzgado y salen, porque supuestamente hay un montón de sustituciones de penas con respecto a determinados actos, ¿no? Por ejemplo, porte de arma ilegal, vas a tu casa digamos, durante 3 meses no podés ir a no sé dónde, no podés hacer no sé qué, digo, como una sustitución de pena, ¿no? En lugar de procesos. ¿Esto es así? ¿Disminuyó la cantidad de menores que ingresan al INISA o no? La cantidad de jóvenes que ingresa al INISA viene disminuyendo desde el 2014. O sea que no es no hubo una caída ahora importante. No, todavía no es evaluable porque el código empezó a funcionar en enero, el nuevo código. No es atribuible a esto, sino que la baja es desde el 2014 a la fecha, aproximadamente. Pero bueno, en general también esa es otra percepción que hay, ¿no? De la puerta giratoria. Y no es tan así. Realmente hay instancias judiciales que determinan, sobre todo para los jóvenes, más que para los adultos, o digo no más, pero por lo menos puedo afirmar que para los jóvenes siempre hay algún tipo de medida de resguardo, sea su ingreso a INAU como órgano rector de políticas de infancia y protector de situaciones de vulnerabilidad, como si la inconducta ya se tipifica o se sospecha que se va a tipificar como uno de los delitos que están encuadrados en el Código de la Niñez y Adolescencia, hay un pasaje por INISA y ese pasaje nunca es menor a 1 año. Entonces, Fulco, ¿hay una sociedad preparada para reinsertarlos, para recibirlos una vez que supuestamente están rehabilitados? Bueno, estamos trabajando mucho en eso desde el 2015, generando puentes con el afuera, porque nuestro trabajo termina el día que termina la medida. Así que hemos realizado diferentes convenios a nivel estatal, con todos los organismos. Tenemos una comisión asesora intergubernamental que se reúne mensualmente, con la cual estamos trabajando tanto los casos como las situaciones de políticas en general respecto a la minoridad infractora. Los convenios nos permiten hoy día con el MIDES, con el INJU, con sus programas de jóvenes en red y otros, poder generar acompañamientos, sobre todo de aquellos que salen por parte nuestra con un diagnóstico donde alerta de que aún hay algunas vulnerabilidades que deben ser acompañadas socialmente por equipos interdisciplinarios, con apoyo a la familia, que generalmente MIDES en territorio a nivel nacional tiene muchos programas. Y bueno, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, por eso esta mesa interdisciplinaria que nosotros tenemos, interministerial, de composición abierta, porque hay organismos internacionales y sociedad civil, es con la que nosotros estamos generando puentes para el después, para la salida. ¿Cuáles son los delitos más comunes que cometen los menores que están en el INISA? ¿Tienen bueno, los delitos más comunes? Sí, por supuesto, tenemos toda la estadística: rapiña y hurto. Y la franja donde se cometen más delitos es la edad de 17 años. ¿Y tiene una explicación psicológica por qué a los 17 años? No, lo que vemos es que se ha corrido, o sea, favorablemente, digamos, dentro de todo lo que es la delincuencia, vemos que ingresan menores chicos, de 15, claro. Lo cual eso también nos hace pensar en efectos de políticas sociales que puedan estar dando resultados sobre determinadas poblaciones. Y bueno, la franja está corrida para los 17 años, lo cual con condenas que pueden llegar a 5 años y con un promedio de 3 y un mínimo de 1, hace que nosotros también lamentablemente tengamos que administrar
privación de libertad de adultos. De adultos. Claro. En otros países se ha optado por generar sistemas intermedios, la segunda adolescencia, 18 a 25, y luego el sistema adulto, O sea, y por debajo el sistema de tienen, menor. ¿tienen centros penitenciarios específicos para 18 a 25? No, eso sería lo ideal. Digo, pongo el ejemplo de otros países. Sí, pero en Nosotros otros, tenemos... en otros países. En otros países, sí, es eso. Claro, esa se edad, llegó a la necesidad, y es lo lógico, estaría claro, bien. porque nuestros programas es justamente para la etapa de la primera adolescencia, hasta los 18. Y tenemos un centro también específico para mayores 18, con mayores complejidades, o aquellos que les ha quedado un saldo de medida, pero ya han transitado las cárceles de adulto y regresan al sistema, entonces nos complejiza muchas cosas. ¿Y cambia un poco el perfil, por ejemplo, del joven del interior con el de Montevideo? Cambia el perfil, sí, cambia el perfil. Ustedes saben que la privación de libertad se concentra en la ciudad de Montevideo y Canelones, o sea, los 12 centros que tenemos, 12 centros. En el interior del país no hay privación de libertad, no hay. Por lo tanto, los que cometen delitos en Artigas, Alto Paysandú, del Río Negro para arriba, lamentablemente tienen que venir a cumplir reclusión a Montevideo. Eso es un problema. Desarraigándose de las centralización. familias, con dificultad de visita de las familias, y con un perfil cultural diferente del de Montevideo, a igual delito, diferente perfil cultural. Y eso también complejiza a la hora de la composición de los grupos en cada centro y de la convivencia y todo eso. Fulco, recibimos un montón de mensajes a través del WhatsApp y de las distintas vías de comunicación, un poco en línea lo que yo le preguntaba, familiares o gente que ha sido víctima de infracciones y de delitos cometidos por menores. ¿Qué le diría usted a esa gente, como para cerrar la nota? ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a esa gente que está indignada, enojada, con mucha razón también en algunos temas? Trabajando mucho en la responsabilidad sobre el delito, en un trabajo de primero de reconocimiento y de entender que la victimización hacia otra persona no pasa únicamente por el hecho concreto de haber robado algo específico en la cartera o cualquier otra cosa. Acá hay consecuencias que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Para la otra persona, o sea, que él se haga responsable para la familia, del acto que hace a la con víctima, y no solamente esa víctima, sino todo el entorno de la víctima se ve afectado, la comunidad de esa víctima se ve afectado, y eso es un proceso de reconocimiento que tiene que ver con el área de rehabilitación atendida por los servicios psicotécnicos a través de instancias de terapia grupal e individual, donde se trabaja la responsabilidad sobre el delito. Y nosotros lo que podemos hacer es justamente trabajar en la prevención terciaria, que es impedir que esos jóvenes salgan a cometer un nuevo delito. Y ahí está el trabajo interno de uno a uno, con este reconocimiento del daño y los efectos del daño, que no solamente se circunscriben a el objeto que han robado, sino que ha tenido una consecuencia para la víctima y para un entorno mayor. Bien. Qué placer haberte recibido. Da para hablar mucho más, ¿no? Sí, por supuesto. Ya vendremos. Gabriela Fulco, presidente del INISA, gracias por venir. Bueno, a ustedes, muchas Muchísimas gracias. Muy amable.